Muy bien, chicos, buenas tardes. El profesor ya se encuentra conectado. Vamos a darle la bienvenida. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Señorita Alejandra, buenas tardes. ¿Me escucha fuerte y claro? Señorita Alejandra, ¿se escucha fuerte y claro? Sí, Analista, profesor, se ¿qué escucha, tal? se escucha. Gracias. Carlos Jesús Negrete, ¿cómo estás? Hola, William. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya. A ver. Estamos. Selección de resolución, de silenciar a todos, de finalizar. Ya. Listo. A ver, jóvenes, la semana pasada vimos con ustedes, a ver, ubíquenme que estoy perdido. ¿Cuál fue la clase la semana pasada? Para saber cuál toca ahora. Incas. Ya. Entonces ahora nos toca contextualizarte la invasión. Pues, llámalo conquista, invasión, Analegona, no hay ningún problema con ello. San Marcos no va a preguntar jamás qué fue. En realidad, el término invasión fue usado a partir de la década del 90, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América. Acá, se lo que llamarlo el encuentro de dos mundos, recibió mucha crítica y el término invasión empezó a ser usado. Bueno, lo que sí debes saber que fue un proceso violento. Hubo genocidio. Los españoles usurparon territorios indígenas, aunque ellos vinieron con derechos, con leyes que amparaban la ocupación de estas tierras, bueno, según ellos. Ya, lo que interesa aquí es que sepas cómo es este proceso. Y si quieres responder a DECOS, pues hay aspectos que sí debes entender y saber. Ya te dije que tú debes estar aplicando el método de repaso, el método Chocotito. Espero que sí estés aplicándolo. Bueno, voy a contextualizarte la clase de hoy. Presta atención, ¿de acuerdo? Fíjate. Hasta ahora, la línea de tiempo de la historia peruana que hemos estado estudiando ha sido lineal y consecutiva. Vimos los primeros pobladores peruanos, más o menos desde 15.000 años antes de Cristo hasta el 1500 antes de Cristo también. De ahí vimos las altas culturas hasta el 1532, coincidentemente con la llegada de los españoles. ¿Cierto? Lo dividimos en horizontes e intermedios, ¿verdad? 3 horizontes y 2 etapas intermedias. Un intermedio temprano, un intermedio tardío. Lo último que vimos fue los incas, y yo te aclaré que los incas inician desde el intermedio tardío, ¿no? Hasta por aquí más o menos. La idea de los españoles no mató del todo el imperio inca, eso se será en 1572 más o menos. Pero este proceso inicia aquí, ¿de acuerdo? Supuestamente en 1532 inicia el proceso que tú llamas conquista o invasión, ¿verdad? Bueno, vamos a agrandar esto entonces. ¿De acuerdo? Esa historia va a ir hasta 1572 aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos a agrandar esta línea historia. Fíjate bien. Ya sabes, en teoría, desde 1532, ¿no? Hasta 1572. 40 años de historia. Bueno, eso en teoría, pero nosotros vamos a verlo de esta forma. Vamos a estudiar los viajes de Pizarro, y esos inician en 1524 y culminan al año siguiente, en 1533, acá recién. Tuvo 3 viajes. Este episodio lo llamaremos los viajes de Pizarro. Pero no solo estudiaremos eso, también veremos los antecedentes, ¿de acuerdo? Antecedentes a los viajes de Pizarro. De aquí veremos las primeras expediciones, ¿de acuerdo? Hablaremos de la capitulación de Santa Fe, que se firmó con Colón. Los antecedentes lo veremos desde 1492. Claro, con el descubrimiento de América. Hasta antes que Pizarro haga sus viajes. ¿De acuerdo? Lo primero que veremos. De ahí los viajes de Pizarro.
3, un primer viaje, un segundo viaje y un tercer viaje, que culmina en el 33 con el asesinato de Atahualpa. Ya, desde el 33, ya ahí van a ocurrir cosas paralelas. Como te dije, esta línea de tiempo ya no es secuencial y netamente consecutiva. Aquí empiezan a ocurrir eventos paralelos. ¿Cómo eventos paralelos? Fíjate bien. Desde el 33 se inicia una larga resistencia indígena. Los indios no se rinden, resisten ante la invasión española. Claro que hay varias etapas. Una resistencia quiteña, los generales de Atahualpa. Una resistencia cusqueña, los descendientes de Huáscar, ¿sí? Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Serán los que resistirán en esta época. También paralelo se va dando un periodo de ocupación de estas tierras, está por aquí más o menos. Un periodo de ocupación. Así, ¿sí? La marcha al Cusco de Francisco Pizarro, las primeras fundaciones de ciudades. La expedición a Chile de Almagro es parte de esta ocupación. Y adivina, ya a fines de esta etapa se inicia la enorme bronca. Por acá abajo lo voy a poner, acá. Entre los españoles, un evento que conoceremos como las guerras civiles. Por acá. Las guerras civiles. Desde 1537 hasta 1554. 4 guerras civiles hubieron, entre pizarritas y magristas, las 2 primeras, y la guerra de los encomenderos la tercera y la de los descontentos la cuarta. Mira, la primera es paralela a la rebelión de Manco Inca, la segunda también en su fase defensiva. La tercera y cuarta son paralelas con la de Zaire Tupac. Acabaron las guerras civiles y poco después empezó la resistencia de Tito Cusi Yupanqui y luego la de Tupac Amaru. Pero otro evento importante, la gente cree que esta historia, pues, como ves, es lineal. No es lineal, ¿no? Hay hechos paralelos. La ocupación es paralelo con la resistencia, que duró un montón de tiempo, y con las guerras civiles. Las guerras civiles empiezan después de iniciada la resistencia indígena, pero culminan antes de que termine la resistencia indígena. Ahí lo estás viendo. Esto culmina, ya sabes, en 1572. ¿Sabes qué pasó en 1542? Algo por aquí. Después de la Segunda y antes de la Tercera Guerra Civil, el rey, cansado de que el sistema de gobernaciones que había creado para estas tierras fracasara, cansado que los españoles se lucharan entre ellos y no respetaran su autoridad, el rey decide anular las encomiendas y las gobernaciones y crea un nuevo sistema, el virreinato. Mira, se inicia en el 42. Uy, seguirá de largo, ¿no? Eso también veremos en la clase siguiente, la historia del virreinato. O sea, para quien creía, un alumno ahí sin preparación, un alumno sin asesoramiento, ¿de acuerdo? Espérate. Sí, la regresa a ver un ratito acá, mensaje tutora, pero antes voy a terminar este aspecto. Un alumno sin preparación, ¿de acuerdo? O sea, sin asesoramiento, que chapa su libro. Es bueno leer siempre. Chapa su libro para leer. Soy Luis Pele Perú. Y adivina, va a haber episodios. Y el primer episodio que vea va a ser los viajes de Pizarro. Ahorita lo veo. Los viajes de Pizarro. Va a creer que después de acabado el viaje de Pizarro, inicia la ocupación de esta tierra, la ocupación. Luego de acabada la ocupación, se inicia la resistencia indígena, porque va a ser el siguiente episodio que vea. Cuando termine de leer este episodio, va a leer las guerras civiles. Y cuando termine eso, recién va a leer el virreinato. ¿Qué va a creer? Que una cosa comienza terminada la otra. Y ya ves que no es así, ¿sí o no? Él cree que el virreinato empezó acabada las guerras civiles. Y por lo que tú ves acá, ¿cuándo se funda el virreinato? Acabada las guerras civiles, durante las guerras civiles o antes de las guerras civiles.
¿Cuándo? Durante, ¿sí o no? ¿Ves? Con si el alumno se prepara por su cuenta, va a creer que las guerras civiles se inician después de la crisis indígena. ¿Es cierto eso? Para eso sirve el contexto, para que tú ubiques, para que sepas cuándo ocurrieron y cuándo son hechos paralelos. Esta línea de tiempo es más complicada. Resumiendo, sería así. Antecedentes, viajes de Pizarro, resistencia indígena, ocupación, guerras civiles. Y aquí, virreinato. Y tiene para largo también. ¿Ves? Son hechos paralelos. ¿De acuerdo? Ahora sí, dejo de compartir esto y necesitamos un ratito ver el mensaje de tu tutora. Ahora vamos a ver, de repente es algo urgente. Chicos, unos minutitos, por favor. Ahora continuamos con la clase.
¿Se escucha la clase otra vez, jóvenes? ¿Se escucha fuerte y claro? Terminé algunos acuerdos internos. ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Seguro? Ok, Carlos. Entonces comencemos. Mira, ya te contextualicé. No interrumpí esta clase para contextualizar mejor. La idea es que tú ubiques la clase de conquista o invasión. Al respecto, ¿qué es, profe? Decídase. Sheila dice que no escucha muy bien. Quisiera saber el resto, si tiene el mismo problema o es el problema del internet de Sheila. Algunos me dicen si escucho bien, otros dicen sí. Itzel dice bajo. Machaca dice también. Señorita Alejandra, ¿me escucha usted bien? Si no, salgo y vuelvo a entrar. Se le escucha súper bajito. Entonces salgo y vuelvo a entrar, ¿le parece? Ya, está bien. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo se escucha? Listo, profesor, mucho mejor. Listo. Ok. Ya, jovencitos, vamos entonces. Te decía, ¿no? Invasión. Bueno, vamos a remitirnos a lo que usa la PRE San Marcos. Recuérdala. San Marcos toma sus exámenes de admisión, pero sería bastante hipócrita si a sus alumnos de la PRE les enseña un término y el examen pregunta otro. San Marcos no te va a preguntar jamás qué fue, si invasión o conquista, porque es un debate. Pero ya que San Marcos en su PRE usa el término invasión, ¿de acuerdo? Pues usemos igual invasión, porque en realidad fue ambas cosas. Fue una conquista. El español vino aquí con derecho. Ellos querían eso. Es que es un poco injusto señalar que fue netamente invasión. Para nosotros, que nos creemos descendientes solo de los americanos, de los oriundos americanos, los indígenas, aborígenes. Pero no es así, pues también somos descendientes de ellos. Por nuestras venas corre sangre española, sangre europea, además de indígena. No somos autóctonos. Los autóctonos descendientes de los incas, que hasta ahora hay bastantes, también hay descendientes de los mayas en Centroamérica hasta ahora. Esa gente puede hablar de invasión, pero para nosotros somos descendientes de ellos y ellos vinieron aquí a ocupar las tierras que creían suyas. ¿De dónde creían suyas? Había documentos, que obvio establecidos por ellos, pero profe, eso es incorrecto. Así, mira, te voy a dar este ejemplo y tú vas a decirme si fue invasión o conquista. Dímelo. Mira, para que veas, una cosa es la posesión por tiempo y otra cosa es la posesión por documento. Mira, mira el ejemplo que te doy. Tu padre tuvo con tu mamita un hijo, que eres tú. Bien, obvio, su hijo legítimo lo firmó y lo demás. Perfecto, él tiene, no sé, 30 años. 30 años. Bien, ahora, sin embargo, con una de sus aventuras que tuvo en provincia, un hombre correcto, pero no sé, pues qué pasó, ciertas cosas del destino, tú no juzgues. En provincia, con una mujer X, tuvo otro hijo. Y no era su intención, fue algo que no esperaba. Pero caballero es un hombre correcto, así que también lo firma, pero no vive con ella, no es su esposa. Su esposa es tu madre y él lo sabe. Así que de arranque le dice, no, tú sabías que era casado, pero aún así estuviste fregando, en fin, no te culpo, también la culpa es mía. Voy a asumir, es mi hijo. Adivina qué bacán, pero ella es su esposa. Bacán, tú eres su hijo. Él también es hijo y lo firma, lo reconoce, pero no se casa con ella. Pasa el tiempo y ella tiene su mariachi. Muy bien. Y él firma a tu hermanito, tu hermano, pues lo firma, es su hijo. Y lo va a visitar de cuando en cuando. Con el tiempo ya no vaya. Le pasa una pensión incluso, ¿eh? Incluso, mire, en provincia, eso fue en provincia, recuerda, aprovecho un remate alucinante de terrenos y se compra 40 hectáreas. 40 hectáreas de terreno. Un remate alucinante. Pero una hectárea nomás, una, se la da
a la madre de su hijo, pues para él en realidad es para su hijo, pero para que ella viva y le pasa pensión a su hijo. Y encima construye una casa y mira, para ella y para él más que nada, ¿no? Para que su hijo tenga donde vivir. Ya cuando se entera que ella está con nuevo mariachi y él vive ahí en su casa, ¿por qué no lo vota, profe? Es su casa. Sí, pero no es imbécil, pues, o sea, no quiere darle imagen. Si lo vota a él, ¿qué va a pensar ella? Que él está celoso, que quiere estar con ella y él no quiere esa imagen. Quiere que ella haga su vida. Así que se casa con él. Bueno, así que el niñito termina creciendo llamándolo el papá. Ah, ya se aburre y ya deja de ir a ver. Ya incluso después, ya cuando él tiene 18 años, le deja de pasar pensión. Claro, ya para que ella tiene mariachi. O sea, su mamá ya tiene mariachi, que lo mantenga. Ya deja de verlo ya. Ah, qué mal, qué mal. Bueno, y tú eres su hijo engreído. Pasan, no sé, 50 años. Ya está en su lecho de muerte, tiene 80 ya. Tú ya tienes 50 años, ¿ah? Tu vieja ya se murió hace tiempo. Y en su lecho de muerte está muriendo tu papá. Te cuenta su historia, te dice, tengo algo que contarte. Y te cuenta que tienes un hermano que tiene 48 años. Qué loco. Generalmente un hombre correcto tiene hijos correctos. Así es que dudo que tú seas un pobre infeliz que le diga, maldito, me engañaste, engañaste a mi madre todo este tiempo, te odio. No creo que eso le digas, no, no creo, ¿verdad? Muy bien, así que alegras algo como esto. Un padre correcto suele tener hijos correctos. Le vas a decir, padre, no lo sabía. Menos mal mi madre no se enteró. Ella murió creyéndote un hombre correcto. Y la verdad, yo sigo creyendo que eres correcto, papá. Son tus cosas. Yo no soy quien para juzgarte. Total, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque hijo, hice una compra en provincia de 40 hectáreas. Y te he dejado ahí un testamento para que tú las reclames. Son tuyas, pero por favor, una hectárea se lo he dado a tu hermano, no se lo vayas a quitar, es de él, por favor, respeta eso, es mi voluntad. Toma posesión de las otras 39 hectáreas, por favor, son tuyas. Ok, papá, así lo haré. Se muere tu viejo. Muy bien, pregunta del año. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Tu papá ya se murió. ¿Qué harás? Ya lo velaste todo. Dime, ¿qué harás al toque? Lo correcto, ¿qué es lo correcto, Andrés? Mira, Julio le llega altamente y él se apropia de las 40 hectáreas. Lo otras, Andrés, ¿pero qué cosa harías? Mira, Julio vota a su hermano, le llega altamente y ocupa las 40 hectáreas. Así ha dicho él. Compartir. Carlos Jesús, así, mitad. Ariana coge las 39, dice. Así. También Gustavo con las 39. Ah, perfecto. Qué bien. Arcelmer Sordo, dice. Samuel dice compartir. Así, mitad. Le vendo una. No, no, sin bromas. Ya no quiero bromas. Díganme, ¿la qué harías? Lo que te dejó tu padre. Conste, todos lo han dicho. Adivina, adivinador. Tú vas, pues, viajas a provincia y adivina con qué te encuentras. Tu hermano ya viene 48 años ocupando estas tierras. ¿Crees que su madre, que está muerta también, crees que no le dijo que las tierras son de su viejo? Que él, tu papá, se las compró. Que él le compró estas tierras que son de su papá, de él también. Así que obvio que ya las ha ocupado, ya tiene hijos, hijos de 20, 25 años, ya tiene nietos de 5 añitos, están viviendo ahí hace un huevo de tiempo. Tiene chacras, tiene estancias ganaderas, tiene otras casas, ve tú a saber, es un huevo de tierras. Y tú vas ahí para ocuparlas. Todo está ocupado. Uy, 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 ¿qué haces? Julio de arranque, lo desalojo, dice. Qué difícil, dice Samuel. Ya tienen viviendo ahí pues 48 años. Pero ya todo el mundo está diciendo que la va a pelear. Adivina, ¿tú crees que un juez la va a tener fácil? Tú tienes algo que te avala, un documento, ¿cierto? Él tiene algo que lo avala.
¿Qué cosa? El tiempo que tiene viviendo ahí. Oye, son casi 50 años y nadie nunca fue a reclamar nada. Tú no sabes derecho, ¿no? Hay derecho de posesión. ¿Sabías eso? Un juez la va a tener bien difícil. Van a tener que negociar, conciliar primero. No concilian, tú vas a quedar solo, pero no lo hace tan fácil. Pero todo el mundo me ha dicho que lo vas a desalojar. Es la misma historia de América con España, la misma vaina. El español vino aquí, tú crees, con la mente de voy a robar, voy a matar, soy un choro, soy un ratero. Estas tierras no son mías, pero yo con mi superfuerza se las voy a quitar con mis armas. No. El español vino con un documento, con el Tratado de Tordesillas, con la capitulación de Santa Fe, luego la capitulación de Burgos, documentos que decían que esta tierra era de su majestad del rey. Y ellos venían a ocuparlas. Se crearon gobernaciones y demás. Y aquí había indios que no entendían lo que pasaba. Aztecas, incas, arahuacos. ¿Qué? ¿Tus tierras? Se lo dijeron a Atahualpa. Sí, son mis tierras. Le hicieron un requerimiento a Atahualpa. Acepte la autoridad del rey. Acepte la fe católica. Eso le dijeron a estos indios. Entérese, no son sus tierras, son tierras de su majestad el rey por voluntad de Dios. El Papa, a través de las mulas alejandrinas, autorizó que estas tierras sean. Pero, profe, ¿qué derecho tenía? Igual que tú, pues. Tu padre tiene un testamento, eso es tu derecho, pero allá tu hermano tiene tiempo viviendo ocupando las tierras. Él las ha trabajado, las ha hecho producir, ha pagado los impuestos de posesión y demás. Y tú vienes a la propo a querer tomarlas, él va a creer que tú eres el ilegal. Obvio, él va a reclamar eso. Y tú te crees el legal y a él lo llamas el ilegal. Así era el español. Indios, el indio no quería, obvio que resistió, tenía miles de años viviendo aquí. Y que venga un extranjero a decirle, son mis tierras, obvio que no aceptó. ¿Tú crees que tu hermano de buenas a primeras, ay, verdad, disculpa, no sabía que tenía un hermano? Uy, no sabía decirte el testamento, perdóname, ahora me voy con mi familia. ¿Tú crees que eso te va a decir tu hermano? Va a haber broncaza. Ya, ahora que sabes esto, tú serías el español. Tú serías el español y tu hermano sería el indígena. Ahora te pregunto, ¿qué fue? ¿Fue invasión este proceso? Porque el español fue el invasor, tú serías el invasor en este caso. Ahora responde. ¿Qué fue? ¿Invasión? Dímelo ahora. Ahora se dan cuenta, ¿no? Por eso, cuando yo leo libros que hablan de invasión, así, hay que contar las cosas como fueron. Es cierto que hubo violencia, obvio. Defender a los españoles, eso es falso. Antes de la década, o sea, en el 70, en el 80, un libro de historia del Perú que hablaba de este episodio, hablaba de la conquista del Perú, te lo juro. Tú lees esa vaina y el español parecía un héroe. Uy, Pizarro, todo un personaje, las aventuras de Pizarro, ¿cómo faltaba para que llamen así? Atahualpa. ¿Qué pasó un histórico 16 de noviembre de 1532? ¿Qué pasó esa fecha, recuerdas? ¿Qué pasó con Atahualpa? Dime, ¿cómo lo ves en los libros? ¿Qué hizo Pizarro ese día? La capitulación de Burgos, las bulas alejandrinas, Samuel. Y ahora dime, ¿qué pasó ese día? El 16 de noviembre. ¿Cómo se llama ese evento? Alberto dice la captura de Atahualpa. ¿Qué dice el resto? ¿Es cierto? Vamos. Vamos, ¿qué dice el resto? Antes de empezar con las diapos, al toque. Sí, en Cajamarca, que me diga Samuel. Ya, eso era la versión anterior, pues. Esa es una estupidez. Captura que Atahualpa acaso era un choro, había un letrero con se busca y estaba su foto. Es una estupidez. Atahualpa capturado, un delincuente perseguido por la DEA de Interpol. Obvio que no, eso fue un secuestro. Eso fue un secuestro. Pero todos los libros decían la captura de Atahualpa. Si tú pones la captura, ¿quién queda bien? Los españoles, pues. Ellos son los héroes, son los buenos. Y los incas son los malos, los capturados.
Así parecían los libros de historia, y están mal, pues. Pero de ahí a ridiculizarlos, a tildarlos de imbéciles, asesinos, criadores de cerdos, ya también, pues, lo extremo es malo. Claro, el extremo es malo. Sí, fueron violentos, fueron genocidas. Renegar de eso también es una estupidez. ¿Por qué? Porque adivina, tú, colócate. Eres hijo de una violación. Colócate, violaron a tu madre, un delincuente. Siempre, siempre vas a renegar de ti mismo por ser hijo de una violación. Qué estupidez, ¿no? Claro. Si no hubieran violado a tu madre, tú no existirías, ¿lo sabías? Tampoco vas a agradecer la violación. Tampoco vas a elogiarla. Uy, qué bacán el violador de mi madre, no tengo un cuadro de mi casa. Obvio que no, pero de ahí a basurearlo, criticarlo, ojalá me hubiera pasado, maldito. No está. ¿Tú harías eso? A ver, te pregunto, bien difícil, ¿no? Bien difícil, ¿verdad? Ya, pues así hay que ver. Hubo todo, aculturación, transculturación, hubo de todo, por si acaso. Es un poco difícil esto. Lo que San Marcos iba a querer en tus lejos es que sepas el trasfondo de este proceso, que es lo que yo te voy a contar. Ya sabes por qué es invasión y por qué también resulta ser conquista. Los españoles vinieron aquí con ciertos derechos y fue invasión porque fue un proceso violento, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué cayó tan rápidamente el Tahuantinsuyo? Decir que cayó en 1532 con la captura de Atahualpa o secuestro, ya sabes qué es, o en el 33 con su asesinato, ¿de acuerdo? Porque también los libros decían ejecución de Atahualpa, como siempre es el culpable de algo. Eso fue un asesinato. Ahí cayó el Tahuantinsuyo falso. Empezó su rápida desestructuración, que finalizó definitivamente con la muerte del último legítimo inca, el de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Digamos 40 años después, 40 años, así rápida fue la que del Tahuantinsuyo. Y se entiende, pues 80 años había nacido el imperio. Rápido se formó, en 40 años cayó. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú debes saber. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya vas a enterarte. Y tú entonces, para empezar con las diapos, ¿entendiste el contexto? Sí. Mira que siempre pregunto si se entiende el contexto. Y nunca veo un no, nunca. Lo que yo hago es contextualizar, ¿sabes? ¿No? La clase es esa competencia. El contexto, con pizarra virtual. Bueno, entonces vamos con todo. Si alguien no entiende, dígalo. No entendí el contexto. Es normal. Yo invierto tiempo en el contexto. Y uso la pizarra virtual porque va al mismo tiempo que mi voz. Y por eso es fluido. Bueno, compartir, pantallita, comenzar ahora. Papá, archivos, HP. Acá estás. Papá, reproducir. Listo. ¿Ves? Ahí estoy cogiendo el término que usa la que es Marcos. Invasión del Tahuantinsuyo. Empecemos. Ah, ¿pueden activar sus audios para que participen? A ver, díganme. A ver, activen sus audios. Quiero saber cómo digan sí, sí, no, sí se puede, no se puede. Si no salgo y les doy esa capacidad. Sí se puede. Genial. Participen, participen, que es vital para que aprendan. Ese evento que ves ahí, ¿a cuál pertenece? Al histórico que... Vamos, la imagen no te suena. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está Masacre en ocurriendo? Cajamarca. Muy bien, así lo llamas tú, la masacre de Cajamarca o el histórico secuestro, ¿no? Claro. Ahí está el Inca, ¿dónde? En la plaza de la Maruasi. La plaza, así lo llamaron los españoles. Era un lugar de intercambio. El Amaruasi era una suerte de palacio y templo. El Amaruasi indica la casa de la serpiente. En Atahualpa salía de resistencia. Ahí había una suerte de Cuyacuns. Así que, sin embargo, el lugar fue abandonado días antes cuando se enteraron ellos que llegaron los extranjeros. Se fueron. Los españoles se escondieron ahí.
y quitaron al Inca Caramarguaz. El Inca entró con su comitiva y no vieron a nadie en esa plaza. ¿Plaza? Hay un lugar de intercambio. Y en España, al mercado, ellos llaman plaza. Así que no sabías. Ahí en España, cuando van a hacer el mercado, dicen, vamos a hacer la plaza. El mercado, lugar de intercambio. Había trueque, pues, ya sabes, intercambiaban. Pero no encontró y ellos salen de repente de la nada y arremeten contra los yanaconas que estaban ahí, los indios siervos de Atahualpa. Habían pues sirvientes, danzarines. Fue el error de Atahualpa ese día. ¿Qué cosa? ¿Por qué cometió? Hay que libros que dice cada cosa, que explican por qué Atahualpa cayó rápidamente entre los españoles. 40 minutos más o menos duró este enfrentamiento. Dos cosas debes saber. Uno, que los españoles estaban solitos, no eran 187 infelices como creen algunos. Sí, eran 187 españoles, eso es cierto, y Almagro no estaba. Almagro había ido con otro grupo al norte de Panamá. Pero no eran solo ellos, ahí estaban Cañaris, una etnia, además de algunos chachapoyas. Se calcula que eran cerca de 2.000 indios, algunos hablan de 5.000, que apoyaban a Pizarro y que ellos le dieron la señal para que llegaran después de ellos y colaboraron en la masacre. Pizarro desde un inicio era su plan, conseguir el apoyo de alguna señal, y ya más tiempo más adelante contará con el apoyo de los huancas. Así es que ahí estuvieron otros indios apoyando, ese es uno. Dos, deben saber que Atahualpa no llegó con sus fuertes ejércitos. Sí estaban, pero estaban más atrás. Él dio la orden de que se relegaran. Él quería entrar demostrando pompa y esplendor. ¿Entiendes? Él quería entrar demostrando que era hijo del sol. ¿Por qué? Porque en los tiempos de su padre, Huayna Cápac, recuerda que ellos llegan desde el segundo viaje, ahorita te lo voy a contar. Su padre enfermó, posiblemente una enfermedad extranjera traída por ellos. Ya sabían de estos angazapos, así los llamaban, estos extranjeros. Y corrían rumores de que eran enviados por Viracocha, por un dios andino que ellos también respetaban, pero era de menor rango. Claro, Viracocha, un dios que vino del mar y se fue del mar. Y ellos son hijos de Viracocha, o enviados de él, y él se considera hijo del sol, que era el dios más importante. ¿A qué viene? ¿Qué me quieren decir? ¿De acuerdo? ¿Acaso que Viracocha pensará? Él quería demostrar que su Dios, su padre, era el mejor, y qué mejor que demostrando su pleno poder. Ya vieron algunos espías como Apu, que estuvo con ellos, con el huracán Izabilca, y les dio algunas noticias de qué costumbres tenían, cómo se vestían. Así que Atahualpa dijo, y se creen hijos de dioses. Así es que él fue como un verdadero hijo de Dios, demostrando poder, luz y esplendor, como en su litera, de acuerdo con amplios sirvientes, con fiesta, bailes, de acuerdo con mucho lujo. Eso es lo que él quería demostrar, poder y lujo, ¿de acuerdo? No poder limitar, no quería dar miedo, quería asombrar. Ese fue su error, pecó de vanidoso, porque si hubiera tenido idea de que sería una celada, una trampa, hubiera entrado con su ejército y quizás ese secuestro nunca se hubiera dado. A veces cometemos, no lo juzgues, cometemos esos errores. Bastó una fiesta queriendo demostrar, no sé, la gente, pues, una placa que le gusta. Hace ejercicios, pesas y te sientes muy fuerte, vas con así, tipo matón. No seas baboso. Ve elegante, bien vestido, habla bien, con prudencia. Queda bien. Es la primera impresión que tienes que dar. Pero generalmente te la das. ¿Alguien tiene su audio encendido? Apáguelo. Ya. Apaguen su audio. ¿Quién tiene su audio encendido? ¿Se está escuchando? Ya, creo que ya lo apagó. Bueno, no cometas el error de Atahualpa. Pecó de vanidoso. Calculó mal. Bueno, ya sabe la consecuencia de ello. Bien, como te mostré yo en la pizarra virtual, aquí sigo por una serie de hechos paralelos. Empezaremos con los antecedentes, ¿de acuerdo? Desde el descubrimiento de América hasta el inicio de los viajes de Pizarro. Rapidito nomás. En esta historia son protagonistas los reyes católicos. ¿Ellos por qué? España, a diferencia de otros países en Europa, como Francia, como Holanda, como Inglaterra, España estaba consolidada ya. Ella y Portugal acababan de derrotar a sus enemigos internos, los moros. Los musulmanes en su península lo votaron, la famosa guerra de reconquista.
En cambio, Francia e Inglaterra recién salían de su larga guerra de los 100 años, Inglaterra estaba sobre las dos rosas, había conflictos internos, Francia recién estaba consolidándose políticamente, el rey se imponía sobre sus feudales, una vaina era. En cambio, España estaba consolidada, las monarquías se unificaron en una sola, la reina de Castilla, el rey de Aragón se casaron. Qué chévere, ahora sí pudieron financiar los viajes de Cristóbal Colón Fontarranosa. En la capitulación de Santa Fe le autorizaron a que realice su viaje, ¿no? Como fue un relativo éxito, se cree que llegó a Zipango, él juró que había llegado a Asia, Zipango era Japón, así es que pronto llegaría a China, realizó 3 viajes más y trató, ¿por qué no llego? Juró que estaba en Asia, murió después de su 4 viaje sin percatarse que había llegado a un nuevo continente. El mérito fue de Américo Vespucio en 1506. Ya los reyes ya no eran los católicos, ya. Ahora era Felipe el Hermoso. Era un noble austriaco casado con la hija de ellos, con Juanita. Tuvieron un hijo, Carlos. Carlitos I de España pronto sería el rey. Pero su padre muere y su madre enloquece. Así es que el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso todavía no podía ser rey, era muy pequeño. Así es que Fernando el Católico, Isabel también estaba muerta, Fernando Abuelito vuelve a ser rey otra vez. Y él, en 1508, ya enterado que este eran unas nuevas tierras, decide, ¿de acuerdo?, autorizar la colonización de América. Primero, la mala noticia es que no llegaron a Asia, se perdieron las otras especies. Con Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, repartiéndose ese nuevo mundo años antes. Pero en 1508 se firma la capitulación de Burgos. Fue una capitulación, es una autorización. Recuerda, a Colón le autorizaron sus viajes con la capitulación de Santa Fe. Con la capitulación de Burgos autorizaron, de acuerdo a Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, realizar expediciones y autorizar otras. Los nombraron gobernadores. A Nicuesa, gobernador de Castilla del Oro, ahí tiene el mapa, y a Ojeda, gobernador de Nueva Andalucía, parte de Colombia y Venezuela, ¿cierto? Bien, cada quien hizo su expedición y autorizaron otras. Créeme, desde 1508 hasta 1550 hubieron cerca de 40 expediciones, pero no todas triunfaron. Claro, pues estas expediciones, mira, iban desde 25, 30 puntas en la expedición, como la de Nicolás de Obanto en 1502, y expediciones que tenían pues 100, 150, 200 individuos, como la de Cortés, como la de Pizarro, la de Orellana, que contó con 110. Bueno, a lo que voy es que había todo tipo de gente. ¿Cuál era el trato? El trato era este. España autorizaba expediciones, o sea, las expediciones eran particulares. Cada español, por su cuenta, con su dinero, formaba o armaba una expedición. Colócate que tú tenías plata como Balboa. Balboa armó una expedición. Muy bien. Así que cerca de 60 hombres trabajaban para él. Él les pagaba. Pero algunos con su propia cuenta compraban su yelmo, su coraza, sus armaduras, su mosquete, su arcabuz, algunos su caballo, los que podían, porque el caballo era caro. 60 puntas tenía y él dirigía la expedición. El trato era este. Recuerda que me empecé particular. Así que si les iba mal, al diablo. Mal por ellos, pues les fue mal, piña. ¿Cómo les podía ir mal? Corrían por rumores que vivían indios salvajes en estas tierras, indios come hombres, caníbales. Habían enfermedades, sí, sí que lo había paludismo, claro, la fiebre amarilla, ¿no? La sífilis. ¿No es que violaban indígenas? Crimen americana, habían hongos venenosos y plantas que no conocían. Una vaina era, el clima tropical también los tenía aburridos. Una simple fiebre sin curar los mataba. Agua también pantanosa con un montón de mosquitos. Lo que tú llamas hoy dengue, no les daba un huevo de enfermedades, por sea, así que las infecciones eran riesgosas. Pero muy pocas pues triunfaron, tuvieron éxito. Ojeda mismo hizo una expedición, ¿sabes? Él estuvo aquí. En su expedición le dio el nombre a esta región, de Venezuela. La pequeña Venecia por los lagos del Maracaibo les parecieron como las lagunas de Venecia en la ciudad italiana. Y como en español, suelo, suela, se atribuye a pequeño. Claro, cuando yo te llamo jovenzuelo, te digo jovencito. Es en español, ¿de acuerdo? Igual, mozuelo significa jovencito. Diego de Almagro, el mozo, significa el joven. ¿Ves?
Venezuela es la pequeña Venecia, de ahí el nombre que surgió. Balboa, por ejemplo, funda la primera ciudad, Santa María en Antigua del Darién. Hicieron varias expediciones. Balboa también a la larga fracasó. A lo que voy es que se hicieron varias. Vamos a quedarnos con las más importantes, las que tienen que ver con el Perú. ¿De acuerdo? A ver, profe, Balboa. Porque es importante, no solo porque funda Santa María la Antigua del Darién. Él fue el primero en atravesar Panamá a pie con su expedición y ver por primera vez el Océano Pacífico. Lo divisó, solo que él lo llamó la Mar del Zorro. También fue el primero en enterarse de la existencia del Tahuantinsuyo. Llegó, no llegó. Pero ¿y cómo se enteró? Por boca del hijo de un cacique. Ellos a los curacas locales los llamaban caciques. Panquiaco, hijo del curaca Comagre, le informa que muy al sur hay una tierra donde abunda el oro y la plata, los metales que tanto los tenían locos a ellos. Feliz, pues, Balboa. ¿Sabes quién era parte de su expedición? ¿Quién era su lugarteniente? El mismísimo Francisco Pizarro. Pizarro estaba en América desde 1502. Formó parte de las tropas de Nicolás de Obando, por si acaso. Así es que ya Pizarro tenía experiencia siendo parte de expediciones. También formó parte de la expedición de Ojeda. Así es que Pizarro ya te contaba su platita. Tenía cierta fortuna y ahora trabajaba para Balboa. Lo malo que Balboa acabó traicionado por el gobernador de ese entonces de Panamá, su nombre Pedrarias, el nuevo gobernador. Tenía rivalidad con Balboa. Lo acusa injustamente, le hace un juicio injusto. Y adivina quién fue su falso testigo. Pizarro. Bueno, así que Pizarro y Pedrarias fueron cómplices del asesinato de Balboa. Otro expedicionario muy importante fue Pascual de Andahuayla. ¿Y él por qué es importante, profe? Se dice que es el primer español en llegar al Perú. Pisó el Tahuantinsuyo, solo que él no lo sabía. Él se entrevistó con un curaca, bueno, un cacique, que él dijo que se llamaba Virú. Estuvo en las tierras del curaca Virú. La palabra Virú terminó convirtiéndose allí en Panamá, en Perú con el tiempo. Eso pasa cuando de un idioma lo pasas a otro y pronuncias mal. Y así hay varios ejemplos, ¿ah? Cusco. ¿Cómo lo escucharon los españoles en su oído español? Como Cusco. ¿Qué ha dicho? Cusco, Cusco. ¿Qué habla ese indio? Cusco. Ha dicho Cusco, creo. Eso es. La oreja, pues, de un idioma no está acostumbrada a otro. Tú escuchas la canción, ¿no? ¿Qué dice? Ah, creo que ha dicho aguacho me fui. Pero dice otra cosa, ¿sí o no? Claro, son extranjerísimos, así se llaman. Algunos se asumen. La palabra virú, ¿qué significaba? Las tierras del Curaca Virú. Pero en Panamá y para el español, Perú, que fue la misma palabra, pero ya sabes, mal escuchada, terminó convirtiéndose en la tierra del oro y de la plata, esa tierra del sur. Las tierras del Curaca Virú eran esas enormes tierras llamadas Perú, donde abundaba el oro y la plata. Ese es el origen de nuestro nombre. Se originó en el viaje de Pascual de Anagoya. Lo caso, ¿no? Igual fue con Rímac. Rímac, en quechua, era el nombre del río, del valle. Terminó siendo Lima, por si no lo sabes, de un idioma mal pronunciado, igual que water, ¿sí o no? Sabes que no se escribe water. Primero, no se pronuncia así, water se pronuncia, pero adivina, y significa agua. Acá, water, así, water. ¿Y qué significa? Inodoro, excusado, ¿de acuerdo? Eso significa, cambió de significado. Así es que esa vaina abunda cuando se pasa de un idioma a otro. La mala pronunciación es típica, típica. En el viaje de Patrón de Goya se origina el nombre de nuestro país. Y no terminó la conquista, no, volvió, enfermó, no pudo hacer ninguna otra expedición. Bueno, ya. Hubieron más, pero no nos importa. Nos importa que Pizarro, con el tiempo logró juntar su billetito y asociándose con otros dos, inició sus viajes, los famosos viajes de Pizarro, ¿cierto? Esta historia va a ir hasta 1533, cuando asesina a Atahualpa. A ver, profe, personajes claves, Francisco Pizarro González, ¿cierto? Asociado con Diego de Almagro, un hijo de moriscos, ¿de acuerdo? O sea, de moros ahí en España, que vendió sus tierras y no aquí hacer fortuna, y también se asoció con Hernando de Luque, era un fray dominico, un sacerdote dominico, ambicioso también, pero más que nada toda como testaferro, era prestamista de unos judíos, como Gaspar de Espinosa. A lo que voy es que asociados aportaron por igual, aportaron su billete. No hubo un contrato a la hora de realizar su primer viaje.
Ya eran tiempos, ya habían pasado años, ya eran tiempos ya del rey Carlos I de España. Carlito ya estaba grande ya. Ya sabes, su padre había muerto, así es que él asumiría también de la corona. Para suerte de él, también se hizo rey del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que tú llamas Alemania. Solo que el anterior rey se llamó Carlos IV, así es que por eso él asumió el nombre de Carlos V. Carlos I de España, Carlos V de Alemania es el mismo personaje. Eran tiempos también de la Reforma Protestante. Una broncaza en Alemania entre luteranos, la Liga de Nuremberg, que en español la versión de la Liga de Esmacalda, que era la Liga de los protestantes. Bueno, una broncaza por el poder. Ya, así que él estaba en muchos asuntos. Mientras tanto, a Cortés le había conquistado el Imperio Azteca y ahora Pizarro estaba haciendo una expedición. Todavía no se tenía noción de qué resultado había con su expedición, pero recuerda, todas son expediciones privadas. ¿Ves? Socios que tuvieron que juntar su plata. Se partieron en un primer viaje. ¿Cómo les fue? Hasta el Quique. Te juro, ese primer fue un fracaso rotundo. No llegaron al Tahuantinsuyo. De los más de 60 hombres con un solo barquito que partieron de Santiago, murieron en total 8 o 9 individuos. Y muchos de ellos de inanición. Puerto Piñas, ¿de acuerdo? Islas Vergas, Puerto del Hambre, de inanición murieron varios. Y pronto fueron odiados por la gente que iba en la expedición. Almagro era el encargado de contratar personal y de proveer los alimentos. Luque de conseguir financiamiento extra, como el de Gaspar Espinosa, que te dije, no ese judío. Y Pizarro sería uno de los que aportó también los primeros fondos de la empresa y sería el responsable además del capitán. Qué chévere es el capitán, sí, pero eres responsable. Las malas decisiones que tú tomas las asumes. Por eso Pizarro pronto se ganó el apelativo del carnicero, porque no le importaba que su gente muriera. Y Almagro lo llamaron el recogedor, porque básicamente iba y traía productos, pero lo que más recogía era cadáveres a la jefe. Entonces, cuando volvieron a Panamá por fin, después, ¿pero qué los hizo retornar a Panamá? Pizarro no quería volver. Lo que terminó que ya volvieran fue que murió más gente, murieron 12. ¿Cuándo? En el asedio, en un asalto a un casco. Lo llamaron el cacique Las Piedras, era un peñasco donde vivía. Se defendió de estos extranjeros. En el incidente, Almagro queda tuerto, un flechazo le cae en un ojo, ¿de acuerdo? Y obligó, pues ya resentido todo, en venganza, triunfaron, quemaron el lugar, por eso lo llamaron pueblo quemado. El incidente en pueblo quemado hizo que volviera. Ya así que su expedición fue un fracaso. Para suerte de ellos, ¿te recuerdas el cómplice de Pizarro, el gobernador de Panamá? Pedrarias decide sumarse a esta empresa llamada la empresa del Banco. Aporta 12.000 maravedíes, así que lo consideran a él el cuarto socio de la conquista. Bien, ahora con más plata y con un segundo barco, ¿de acuerdo? Y con un nuevo piloto llamado Bartolomé Ruiz y un nuevo artillero llamado Pedro del Candia, iniciaron un segundo viaje. Pedrarias le pone condiciones, esta vez sí se firmó un contrato. El contrato de Panamá se firmó antes del segundo viaje, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo le fue el segundo viaje? Los sitios llaman el segundo viaje el viaje de... Al primero llaman el viaje de exploración, porque no llegaron, solamente exploraron, nada más, fue un fracaso. El segundo lo llaman el viaje de descubrimiento, porque ya llegaron por fin al Tahuantinsuyo. Sí, llegaron. Todo el segundo viaje llegaron hasta Tumbes y luego hasta el norte de Ancash. Pero ahí en Tumbes, Pizarro dividió la expedición en tres en cierto momento. Durante el camino se entera que hay un nuevo gobernador en Panamá. Uy, hay problemas, corren rumores de que no les autoriza su viaje. En cierto punto en Chochama, envía a Ruiz por mar que se adelante. Él irá por tierra y Almagro lo envía, ¿de acuerdo? Para traer más provisiones y llevando regalos al gobernador. Pero uno de los que era parte de la expedición, harto de Pizarro y Almagro, llamado Juan de Sarabia, era un poeta frustrado, que fue parte de la expedición buscando. Mucha gente que era parte de la expedición eran infelices, ¿sabes? Que en España eran unos don nadies, pero que buscaban aquí ser algo, pues, siquiera. Muy pocos eran alfabetos. Bueno, uno de los pocos era Alana. Alana envió una copla al presidente en un momento de lino, que era un regalo para la esposa del gobernador, del nuevo gobernador, como una denuncia. Pues, señor gobernador, miradle usted bien por entero, que allá va el recogedor
y aquí queda el carnicero. Así es que él terminó confirmando los rumores. Era cierto. Almagro y Pizarro fueron denunciados por este pata. Así es que el nuevo gobernador, me acuerdo de él. Ah, y a Ruiz, para empezar, ¿cómo le fue a Ruiz? Le fue recontra bien. Ahí frente a las costas de Tumbes, secuestra una balsa de indios tayanes. Eran varias, pero logró solamente pudieron secuestrar a 3. Y lo suben a su barcazo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los llamaron? Le dieron los nombres de sus anteriores reyes. Los anteriores, ¿sí? ¿Quién era el rey de ese entonces? A ver, dime. ¿Quién era el rey? Al toque, ya te voy haciendo preguntas. Rápido, rápido, jovencitos, jovenzuelos. ¿No van a hablar? Participen, jóvenes. Y luego quiere que uno les comparta las diapositivas, que PDF, pero si no participan, como si no repasaran, que no estuvieran atentos a lo que se está explicando. ¿Quién era el rey en estos momentos cuando se están dando todas estas expediciones? Nadie. Felipe II. Oh, no era Felipe. Entonces, no. Yo dije quién era el rey. ¿Carlos? Carlos, pues, Carlos I, Carlos V. Pero te dije que a los 3 millones le dio los nombres de sus 3 anteriores reyes. Antes de Carlos, ¿quién era su rey? ¿Recuerdas? El que se casó con Juana la Loca. ¿Quién? Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Son unos monstruos, por eso al primero lo llamaron Felipillo. Ahora, antes de Felipe, ¿quién era el rey? Está ahí también su foto. Antes de Felipe, ¿quién era el rey? ¿Recuerdas? Felipe ¿Rey de Aragón? Claro, Fernando de Aragón, el padre de Juana la Loca, era el anterior rey de España. Por eso lo llamaron Fernandillo al segundo. Felipillo, Fernandillo. Y el tercero, tú no sabes cómo se llamó el papá de Fernando, el anterior rey, ¿de acuerdo? Se llama Martín Trastamara. Por eso, Felipillo, Fernandillo y Martincillo fueron los nombres de estos indígenas. Los iban a usar como intérpretes. Luego, Bartolomé Ruiz decide volver para encontrarse con Pizarro. Pero a Pizarro no le fue nada bien. Almagro llegó con las denuncias y lo tomaron preso. El nuevo gobernador de Panamá, su nombre, Alonso de los Ríos, pintará el incidente del secuestro de los indios tayanes. Pero Alonso de los Ríos le ordena a su licenciado Juan de Tafur que vaya inmediatamente a traerse la expedición de Pizarro. No autoriza más expediciones. ¿Sí? Ya quiere investigarlos primero. Había denuncias contra ellos. Y también toma preso a Pedrarias. Lo acusa de la muerte de Balboa. ¡Hala, qué feo! Bueno, entonces Tafur llegó y encontró a Pizarro en la histórica isla, lo que llamaron ellos la Isla del Gallo. Y para muchos es un incidente que marcó el antes y el después de este episodio. Porque Pizarro se la jugó. Si obedecía, jamás, al menos él no hubiera hecho la expedición, a que otro lo hubiera hecho, pero él no. Se la juega, pues hace un trazo en la arena. Al sur se va al Perú a ser ricos, al norte se regresa a Panamá a ser pobres. Ustedes osen decidir y cruzan la línea hacia el sur. Y los reta, los mira. Muchos lo odiaban, así que se quedaron, quédate solo, vamos. Pero otros ambiciosos como él cruzaron. Claro, 13, en realidad fueron 15. Solo que 2 fueron esclavos negros y uno de ellos de pelo de candela. Así que no cuentan. Los 13 del gallo, que en España los llaman los 13 de la fama, para que veas que tiene otra versión de los hechos. Más caballeresca, más novelesca, más heroica. Bueno, entonces estos 13 ambiciosos desobedecieron la orden. Tafur le dice, te espera la horca más que seguro. Bueno, lo lleva a la isla Borbona, que era más segura. Y luego se va con la gente que quiso irse, que eran como 50. Pizarro entonces solo hay que esperar. Para suerte de él, Ruiz lo encuentra y le da la noticia que secuestró indios tayanes, que era prueba de que eran comerciantes, finos textiles, algunas piezas de cerámica. Era lo caso, lo que tenían en su lanchita.
Uy, así que de arranque, volvamos, miraron al sur y llegaron frente a las costas de Tumbes y desembarcaron. Por primera vez se iban a tierra ya. O sea, hace una expedición en Tumbes netamente. Y se encontraron con el curaca de Tumbes. Lo llamaron el cacique Chimasa, ese era su nombre posiblemente. Eso lo apuntan en sus crónicas, todo apuntaba en sus viajes. Estaba con ellos Miguel de Estete, por ejemplo. Bueno, Chilimasa, ya estos indios algo habían aprendido de español, algo, no todo. Entrevistados de Chilimasa, rápidamente entienden que están en un imperio donde muchas etnias son dominadas a la fuerza. Así que Pizarro ya dice, ya metí gol, ya la hice linda, tengo que aplicar lo mismo que hizo que mi primo Cortés. Cortés en 1521 ya había conquistado el imperio azteca. Tengo que hacer lo mismo, igual, dividir y vencer. Si yo logro convencer a estos imbéciles de que vengo como su libertador, me apoyarán. Ya tenía su plan hecho, pero eran muy pocos hombres para semejante campaña. Y Chirimas entiende que ellos, ¿de acuerdo? Son ambiciosos, entiende que son extranjeros, entiende que puede apoyarlos para buscar su libertad también de los cusqueños. Así es que para quedar bien con Pizarro, le da dos noticias. Uno, le regala a su hijo como para que sea su sirviente personal. Pizarro nombra Martinillo, para diferenciarlo del tercero que era Martincillo, lo nombra Martinillo. Y la noticia que le da, estás en un reino que fue conquistado por los incas. Y le dice el nombre del inca, Huayna Cápac, le dice. Era el segundo viaje, recuerda. Y estás en un antiguo reino conquistado por los incas, ese reino Chimú. Aquí abunda el oro, la plata. Y Pizarro decide recorrerlo. Dice que llegó hasta el desembocadura del río Santa. Como sea, juntó harto metal precioso. No era una fortuna, pero al menos para demostrar que había llegado a un rico imperio. Se llevó a los indios tallanes lujosamente vestidos y con todas esas pruebas regresó a Panamá. A pesar que ya pues, había probado la existencia de ese territorio del Perú, de los ríos no pudo hacerle nada, pero sin embargo no le autorizaron una expedición. La única manera que te dé permiso el mismo rey, le dijo. Tú tienes varias denuncias, que el rey te perdone, yo no. Así es que no le permitió la salida a Almagro, pero sí a Pizarro. Pizarro decide ir directamente hacia España. Luque y Almagro le dicen, no, no olvides que somos socios. Luque estaba un poco enfermo, pero Almagro le dice, ten cuidado, somos socios, ¿eh? Cualquier beneficio que te dé el rey, que sea en común para ambos. Bueno, Pizarro viaja a España y se entrevista con el mismísimo Carlos V. Sí, él lo recibe. Sin embargo, tenía muchas diligencias. Cuando ya se quería, o sea, el rey lo que quiere es informarse. Se informó bastante bien. Ya dio pautas para saber qué decisiones tomar. Dio las pautas y se fue. No tenía diligencias, tenía asambleas llamadas cortes. Y Pizarro entonces termina negociando con el Consejo de Indias y con su esposa, quien era la reina, ex reina de Portugal, la Isabel de Portugal. Se firma con ella la capitulación de Toledo, muy importante capitulación. ¿Por qué? Porque por cuatro razones. Primera razón, autorizó la conquista del Perú. Le daba permiso a Pizarro. Segundo, ¿de acuerdo? El rey se asegura bien bacán tener el control económico de las tierras que a la cual llegaría. ¿Cómo? Creando, bueno, en realidad el impuesto estaba creado desde la captación de Burgos, el quinto real, pero obliga ahí en ese acuerdo que Pizarro y su gente, cualquier cosa que obtengan, tengan que pagar la quinta parte al rey. Ya se impuso el quinto real. Lo tercero que lo es importante, te recuerda que las empresas eran privadas, particulares, cada quien con su billete por su cuenta, y si le iba mal al diablo, bueno, ahora la empresa es controlada por la corona, pasa a ser controlada por el Estado. ¿Qué te parece? Pero lo cuarto es más alucinante todavía. ¿Qué cosa? Mira, hubo una injusta repartición de cargos en la prisión de Toledo, con tal pues de quedar bien con Pizarro para que él acceda a vender su empresa a la corona. Lo llenan de privilegios, lo nombraron marqués de los Atavillos, alguacil, capitán de los ejércitos, gobernador, o sea, ya administraría tierras a nombre del rey, ¿de acuerdo? Y podía entregar encomiendas a sus conquistadores, darles tierra para su control. No eran de ellos, eran del rey, pero para que la administren, él podía otorgar encomiendas. Qué chévere. Y además lo nombraron adelantado, la facultad de autorizar expediciones, si él quería, pero hasta ahí no había más expediciones. Pero si él lo autorizaba, podía autorizar una expedición extra como adelantado. Qué bacán. Y para sus socios, él los presentó como colaboradores nada más.
Almagro en el título de capitán de la fortaleza que había descubierto en Tumbes, la de Chirimaza, y un sueldo menor que el de Pizarro, casi la tercera parte, y a Luque una propina, 12.000 ducados, pero sí el título de obispo, era un simple cura, ahora sería obispo, y el título de protector de indios. ¡Hala, qué feo! ¿Crees que Pizarro no sabía lo que le esperaba al regresar? Almagro mínimo le iba a meter un cachetadón, ¿no? Como reclamo. Pero eso Pizarro entonces decidió proteger su vida. ¿Cómo? Pasó a su ciudad natal en Extremadura y se contactó con gente de peso, sus amigos de la infancia, sus pirañas, así como él, ¿de acuerdo? Gente ambiciosa, ¿de acuerdo? Que ya eran tíos. Como el hombre tenía 48 años, ¿sabes? Quedó cuando firmó la capitulación de Toledo. Así es que regresa a su ciudad natal y se encuentra con sus hermanos. Su hermano mayor, Hernando, sus hermanos menores, Gonzalo, Juan, Pedro Pizarro y también Martín de Alcántara. Se lo llevan, era su medio hermano por parte de madre. Alucinante, bueno, y además se trajo otras puntas, entre ellos así imbéciles, ambiciosos, analfabetos y otros notables. Un abogado notable vino con él. ¿Quién? Hernando de Soto. Bueno, y no te olvides los 13 de Gallo, que también viajaron con él a Toledo, a España, ¿no? Y a ellos se los nombró caballeros de la Espuela Dorada. Toda una serie de eventos. Bueno, regresó recontra, protegido, con gente que o sea, eran sus hinchas. Sabían que con él serían encomenderos, serían ricos. Y los 13 del Gallo eran fieles a su figura. ¿Cómo los llamarías a todos ellos? ¿Qué nombre les das? Eran como 80 puntas que llegaron con él. ¿Cómo los llamarías? Dales nombre a esta gente que lo rodeaban y lo protegían a sol y a sombra. Dales un nombre a esta gente, eran hinchas de Pizarro. ¿Qué nombre les darías? Pizarristas. Obvio, pues. La historia lo recuerda como los pizarristas. ¿Qué te parece? Bueno, llegó Pizarro a Panamá, dispuesto a iniciar su tercer viaje. Almagro casi le da un ataque, cuando se entera de la injusta repartición de cargos en el Toledo. Pero crees que y no pudo hacer nada para Pizarro, porque el hombre estaba bien protegido, tiene unos guardaespaldas que ni a sol ni a sombra le dejaban, y lo miraban feo al Almagro. Maldito, 1000 veces maldito, dijo. ¿Qué hizo? No se quedó tranquilo. Envió correspondiente. No podía abandonar a Pizarro, no podía dejar que él inicie el tercer viaje solo. Quería ir a España a reclamar, pero hasta que se vaya y regrese ya, Pizarro conquistó el Perú. No, envió correspondencias, encontró gente de confianza que se atrevió, que creyó en él. Mira, ayúdame, busca al rey. ¿Y qué gano? Seré gobernador. ¿Y a mí qué me consta? Cree en mí. Soy socio de Pizarro, hay un incurso de Carlos, cree en mí. Si me haces el favor, te nombraré encomendero, serás mi hombre de confianza. Así fue un tal Juan de la Rada. Bueno, como sea, encontró gente de confianza que creyó en él y decidió apoyarlo. Viajó hasta España, le tomó tiempo, pero vas a ver que al final el rey le hace justicia. Le envió una carta, él le ponió una frase muy famosa. ¿Sabes qué le dijo en una de sus cartas al rey? Que la conquista del Perú era un proyecto de A3, que él perdió más que nadie, incluso la conquista del Perú me costó un ojo de la cara. Eso dijo, una frase muy famosa que todo el mundo usa hoy día. El Acuña, por si acá. Y Luque no reclamó. Cuando Pizarro llegó, Luque estaba recontra muerto ya. Se había enfermado mientras él estaba en Toledo y murió. Cuando llega por eso, contrata los servicios de otro cura, de Valverde. Bueno, inició su tercer viaje. No te voy a contar los hechos que me importan ya, como la entrevista con o sea, el combate con Tumbala, con Maizabica, y al diablo, el Espiapu. Eso jamás se marcó a preguntarte. Me estoy emocionando mucho contándote esta historia. Pero en el tercer viaje, ya sabes, se entera, se entrevista con Chirimaza otra vez y encuentra una fortaleza destruida. Álvaro estaba asado porque era su fortaleza. Y sucede que había ocurrido la batalla de Tubibamba, donde al parecer Atahualpa salió victorioso contra Huáscar. Y es que Almagro se entera que Huayna murió de una enfermedad rara y que, obvio que la de ellos habían dejado a Vihuela posiblemente. Y que estos dos herederos, disque, se estaban peleando por el poder y al parecer Atahualpa había ganado. Huáscar había huido, estaba huyendo hacia el sur, posiblemente hacia el Cusco, y que Atahualpa le había ordenado a su supergeneral Quisquis que lo persiga. Así es que Pizarro de arranque conviene que es el momento preciso para capturar, no secuestrar al Inca. Era su plan.
envió a su hermano Hernando Pizarro y a Hernando de Soto por una comitiva para que lo invite al Inca. Bueno, creo que ya sabes qué ocurrió, ¿no? El histórico dice, no, ya te dije secuestro al Inca, ya te conté, te mostré con la foto lo que significó, cómo lo hicieron y demás. Bueno, el Inca ya secuestrado entendió, ¿no?, su situación. Así es que hizo dos cosas. Primero, ofrecer, de acuerdo a los españoles, 2 cuartos llenos de objetos de plata y uno lleno de objetos de oro por su libertad. Y secretamente ordenó que maten a su hermano, ¿cierto? Claro, una comitiva, envió comitivas y Pizarro le dejó. Las comitivas iban pues a traer oro y plata. Era el mensaje. Harto oro, harta plata para que venga a Cajamarca. Una de esas comitivas llegó con Quisquis y le dijo que le cambió la orden. La orden a Quisquis era capturar a Huáscar con vida, ahora le cambió, mátalo. ¿Sí? Se cree que fue decapitado y su cuerpo fue arrojado a las aguas del río Andamarca, ahí en Apurímac. Bueno, Quisquis cumplió la orden de su inca, pero se recontrasó porque se entera que estaba secuestrado. Se apresuró en viajar hacia el norte a Cajamarca. Mientras tanto, Pizarro, ¿de acuerdo?, recibe la visita de Almagro. Almagro no estuvo presente, te dije, en el secuestro. Pizarro le puso la trampa, le dijo que fuera al norte a traer más hombres. Almagro no era idiota. ¿Por qué dejó Cajamarca? Tenía un plan. Adivina qué consiguió en Panamá. Consiguió más hombres para la expedición, pero esta gente recibió muchas promesas de Almagro. Ahí se vino con más de 120 puntas, ¿ah? Que eran hinchas de él. ¿Cómo los llamarías? Almagristas. ¿Ya ves cómo se van originando las cosas? ¿Cuál fue el inicio de esta gran rivalidad entre ellos? ¿Cuál fue el motivo de esta bronca? Si me acepto escuchando. Dilo. La repartición de riquezas. ¿En qué acuerdo? ¿En qué capitulación? De Toledo. De Toledo. La justa repartición de cargos en la capitulación de Toledo. Ese fue el inicio de la bronca entre los dos. Nunca se, bueno, mejor Almagro nunca le dijo a Pizarro eso. Jamás. Son socios. La historia enseña mucho, te doy un consejo, nunca te asocies, por más que sea tu pata o algo, nunca te asocies con una empresa que sea, ni siquiera la familia, ese consejo te doy. Que los negocios, el dinero, vuelven enemigos a las personas, más que un hecho. Sería triste que te pelees con tu propia familia si ponen un negocio. Procura hacerlo solo. Procura. Por eso lo mejor que hay es ser profesional. No te asocies con nadie. Con tu jefe, sí, pero si tu jefe no te cae, renuncias, pues. Te buscas otro trabajo. Bueno, a algunos les gusta poner negocios. Solitos, qué chévere. Solitos, solitos. Pero con otros, viene broncas. Ahí está, la historia enseña mucho. Bueno, pero Almagro llegó con su gente. Uy, se enteraron de lo que ofreció el Inca, ¿no? Y ese ofrecimiento era para sus secuestradores, que todos eran pizarristas. Uy, una fuerte presión para matar al Inca. Y si Pizarro no aceptaba, iba pronto a haber una guerra con los almaristas y no estaba dispuesto. Por eso ordenó el asesinato de Atahualpa. El temor a una rebelión que Felipillo le dijo a Pizarro que Atahualpa armaba, y era cierto, y el temor de, o sea, la presión que los almaristas hicieron, decidió a Pizarro ejecutar al Inca. Hicieron un juicio injusto, claro, ¿no? Así que un 26 de julio de 1533 es condenado a la pena de la hoguera, pero como aceptó bautizarse, se lo cambiaron por la pena del garrote, el garrote vil. ¡Hala, qué feo! Bueno, para muchos esa fecha es la caída del suyo. No, digamos que ya estaba debilitado, pero empezó su rápida desestructuración. A ver, profe, ¿cómo ocurrió? Los españoles iniciaron un proceso que ellos llamaron la ocupación de estas tierras. Fundar ciudades. Pero ya habían fundado una en 1532, San Miguel de Tangarará, en Piura, cuando estuvieron en la entrevista con Maizavilca, que no te conté. Ya fundaron una. Así que de inmediato marcharon al Cusco. Ellos dijeron a fundar una ciudad. Lo que en realidad era, pues, es que el rescate de Atahualpa no se había terminado de cumplir, por si acá. No llegó ni a la tercera parte. Faltaba mucho oro y plata que le había prometido, pero lo mataron, pues. La culpa fue de ellos. ¿Por qué fueron tan idiotas? Ya te dije por qué. Temían una rebelión almagrista y también la de que armaba Atahualpa. Así es que, pero no se tranquilizaron sabiendo que si lo ha prometido es porque se lo resiste. Y además los amarillos estaban felices porque el siguiente oro que irán por él, obvio que va a ser para todos, no solo para los pizarristas. Marcharon, obvio que también separaron la parte del rey, el quinto real. Marcharon al Cusco, es lo primero que hicieron. Este episodio va del 33 hasta el 40, ya vas a ver por qué. Bueno, marcha al Cusco.
Su marchita al Cusco fue un poco difícil, porque muchas etnias les presentaron resistencia, no querían extranjeros, desconfiaban de ellos. Otros le dieron su apoyo. Para ganarse más apoyo, Pizarro tiene la idea de nombrarse un inca, alguien que vaya con ellos, que represente la sucesión de Atahualpa. A los indios no les importa quién sea sucesor, solamente ver a alguien que personifique al inca. Así es que a un hermano de Atahualpa, llamado Tupac Atahualpa, lo nombraron inca. Era un inca títere, manipulable. Se burlaban de él llamándolo Toparpa. Bueno, los acompañó y de verdad favoreció mucho el viajecito. Pero te recuerda que ya hacían resistencia a los generales de Atahualpa. Uno de ellos fue Calcuchimac. ¿De acuerdo? Calcuchimac fue capturado por Pizarro. Y no sabía qué hacer con él. Pasaron las semanas y lo mataron. Adivina por qué. Porque Calcuchimac entendió que el tener un inca ahí visible en su viaje haría que muchas etnias no se rebelen. Así es que una madrugada apareció Toparpa envenenado, así, botando espuma por la boca. Todo el mundo supuso que fue Calcuchimac. Él fue el culpable, ¿quién más? Así es que lo quemaron vivo a Calcuchimac. A la profe. Y continuaron su viaje hasta que pasaron por Jauja. Jauja y la actual Huancayo. La tierra de los Huancas se llamaba Hatun Jauja. Ahí Pizarro encontró sus más grandes aliados, sin lugar a dudas. Ellos colaboraron con Pizarro, vieron en ellos a sus libertadores. Querían deshacerse del poder de los cusqueños. Cañal, Chachapoya y ahora los Huancas fueron vitales, y más tarde también hay Nahuaylas. A la profecías traidoras, así los llaman. Pero buscaban su libertad, pues recuerda que los cusqueños ejercían dominio pleno. Yo estoy justificando, pero buscaban su libertad. Bueno, Huacapaucar era el curaca de los Huancas. Ahora, si te preguntan cuál fue la principal causa, la rápida destitución de Consiglio, tienes la primera. El colaboracionismo étnico. Muchas etnias, principalmente los Huancas, colaboraron con los españoles. La segunda, pues la guerra civil en la que se encontraba el Tahuantinsuyo entre Huasca y Atahualpa estaba debilitado, eso es cierto. La tercera, no te olvides, las enfermedades que ellos venían trayendo tiempo atrás. Colón no había venido teniendo enfermedades. Muchos indios se contagiaron. Los expertos señalan que hasta que se creó el virreinato y hasta el tiempo del quinto virrey que marchase en un censo, Toledo, ¿de acuerdo? Eran cerca de 10 millones de habitantes cuando llegan los europeos a América. En los tiempos del rey Toledo habían pasado como 50 años ya, ¿de acuerdo? En esos 50 años murieron cerca de 5 millones de indígenas. A la mierda, 5 millones. Toda una pandemia gravísima. A la profe, sí. Así que también las enfermedades españolas fueron el arma química, el arma biológica de los españoles, sin lugar a dudas. Más morían indígenas con gripe, con sarampión, con viruela, que los españoles de paludismo y otras más. Por si acá. Bueno, y la cuarta y última razón, digamos, que son la diferencia bélica. Los españoles tenían arcabuces, mosquetes, culebrinas. En el encuentro de la Hualpa había una culebrina, un cañón de Pedro de Candia que aturdió a los yanaconas, a los sirvientes. Los dejó medio sordos. Los caballos también eran bestias formidables a la hora del asalto. Bueno, ya sabes las razones entonces. Hablemos entonces de la resistencia indígena, como te dije, es un hecho paralelo a todo esto, ¿te das cuenta? Claro, cuando se inició, desde que matan a su líder, pues Atahualpa, hasta que se ejecutó Tupac Amaru. Quisquis, digamos, fue el principal de la resistencia quiteña. Ya te hablé de Rubiñahui, bueno, no te dije Rubiñahui, no, fue el primero en caer, luego Calcuchima, fue asesinado por Pizarro, quemado vivo. Quisquis combatió a los españoles, pero no pudo, pues porque el apoyo de los Huancas hizo que Quisquis fuera derrotado. Y luego también Manco Inca terminó apoyando. Quisquis definitivamente fue derrotado y luego él se suicida, por si acaso. Es apoyo étnico a los españoles, fue vital para la derrota de Quisquis. Antes de llegar al Cusco, en las entradas ya, los recibe Manco Inca, era un hermano menor de Huáscar. Él, en cierta forma, y la panaca cusqueña de Huáscar, estaba agradecida con Pizarro por haber ejecutado a Atahualpa. Creyendo que eran aliados, facilitaron su ingreso al Cusco. Pizarro, para ganarse su apoyo, lo nombra Inca, lo reconoce oficialmente como Inca, pero era un chiste. Una vez en el Cusco, saquearon la ciudad, violaron a sus hermanas delante de él. Él tenía hermanas, Doña Cachahuasi, las vírgenes del sol, que eran hijas de Huayna Cápac. El hermano de Huáscar, ¿recuerdas que también sus hermanas? Lo que más le
yo lo que más le gustó, ya saquearon la ciudad, se quiere llevar oro y plata, ya, miércoles, qué diablos. Pero lo que molestó es ver cómo fundaron una ciudad. Era la segunda que fundaban, después de Piura. ¿No vinieron aquí a llevarse oro y plata? ¿Y a irse? ¿Quién te ha dicho? Estas tierras son tierra de su majestad, del rey. Uy, así que Mancuenca ya entendió que tenía que votarlos, pero no tenía el medio, estaba bien controlado por los españoles. ¿Cómo armar una rebelión? No sabía, pero ya tenía su plan, solo que tenía que salir del Cusco o comunicarse con sus altos líderes. ¿Cómo hacerlo? Aprovechó un hecho bien bacán. ¿Cuál? Adivina, llega el edicto real. El edicto real te recuerda las cartas de Almagro que le pedían al rey. Dime, ¿qué le pedían al rey las cartas de Almagro? Al toque, jovencitos. Las cartas que envió Almagro a España a través de sus contactos. ¿Qué le exigía al rey? Reconocerlo como un cargo de gobernador. Le haga justicia, que también mínimo lo nombre gobernador, ¿no? Como dijiste. Y así fue. Le da su propia gobernación, a la que llamaron Nueva Toledo, al sur de la gobernación de Pizarro, de la Castilla. Gol para Almagro. La mala noticia es que a Manco Inca se la da. Uy, qué piña por ti, le dice. Y eso era cierto, no era floro. Tu gobernación es basura. Que la llaman Chile. En realidad sabes que en el Coya soy yo, ¿cierto? Pero la etnia es de que vivía en esa región de Chile. Es pobre, las etnias no son muy desarrolladas. Hoy plata me vas a encontrar, ¿no me crees? Verifica si quieres. Almagro quería quitarse la espina, así que organiza con su gente dos almagristas una expedición a Chile. ¿De acuerdo? Al sur, así llamaban, pues esta gente, los pizarristas los llamaban los de Chile. ¿De acuerdo? Se fueron al sur, se fueron por la cordillera. Muchos murieron de frío. Y más piñas se enfrentaron con etnias belicosas. Comprobaron que eran etnias muy pobres, que no había riqueza, y asados se vinieron por la costa. Atravesaron el desierto de Atacama, el desierto más árido del planeta. Muchos murieron también. ¡Hala, qué feo piña, ¿no? Almagro regresaba recontrasado. Pero mientras eso pasaba, Manco Inca inicia su rebelión. Se quitó a uno del medio, Almagro. Ahora solamente se enfrenta a Pizarro. Así inicia su fase ofensiva. Tomó la ciudad de Cusco. El momento que aprovechó es cuando Pizarro no estaba. Pizarro se había ido al centro a fundar la capital de su gobernación, a la que llamó Jauja. La fundó en la tierra del curaca los Huancas para ganar su apoyo, o bien a sus aliados. Pero pronto cambió de opinión y decide fundarle en Lima, en las tierras de Curacatahuichusco. Ahí fundó la capital de su gobernación. Eh, pero mientras él está haciendo eso, Manco Inca toma el Cusco. Incluso captura a dos hermanos de Pizarro, a Hernando y a Gonzalo. Le fue bien, ahí quiso tomar también la capital, tomar Lima. Envió a su mejor general, Quiso Yupanqui, pero Pizarro obtiene el apoyo de la etnia de su esposa. Y es que Pizarro se había casado con una hermana de Atahualpa, con Quispecisa, a la que él bautiza como Inés Guayla Yupanqui. Y ella era pariente del curaca de los Guaylas. Así es que ellos le dan su apoyo a Pizarro. Cerca de 5.000 hombres defendieron Lima también, aparte de los Huancas. Quiso Yupanqui muere intentando ocupar Lima, pero fracasa. Manco Inca más piña también. Y no te olvides que Nicolás de Rivera, el viejo, fue el primer alcalde de Lima, de acuerdo, como dato para ti. Más piña Manco Inca. ¿Qué cosa pasó, profe? Sacsayhuama termina siendo derrotado por Hernando Pizarro, que había escapado, pero en el incidente muere Cahuide, ¿de acuerdo? Un héroe indígena, un líder indígena, y también muere Juan Pizarro, el hermano menor de Francisco, ¿de acuerdo? Y también más piña Manco Inca, adivina quién terminó regresando del sur de Chile, Almagro y su gente. Recontrasado, decidieron tomar el Cusco, votaron a Manco Inca, quien no le quedó de otra más que refugiarse en Vilcabamba. ¡Hala, qué loco! Bueno, adivina qué hizo Almagro apenas llegó al Cusco. Tomó la capital reclamándola como suya. Algo tenía que reclamar. En realidad, de acuerdo, sus biógrafos dicen que él creía que el Cusco era parte de su gobernación. Lo cierto es que era de Pizarro, pero estaba cerquita a la frontera del límite de gobernación, pero él la reclamó como suya. Así se inician las guerras civiles, como ves, es paralelo. Comienza la primera guerra civil en el 37, cuando él toma el Cusco, ¿de acuerdo? Y culminará en el 53, bueno, en realidad el 54. Entre quienes fue, mira bien los dibujos, mira bien el esquema, se va a rodear de rojo, ¿de acuerdo? Ahí está, entre ellos.
Pizarro y Almagro. ¿Cuál fue la causa? La posesión del Cusco. Está el mapa, mira. Ambas gobernaciones. En realidad el Cusco está en la gobernación de Pizarro, pero Almagro la reclamaba como suya a la profe. ¿Y cómo les fue? Pues no te voy a contar todos los detalles. Solo te voy a decir que Almagro termina perdiendo después de la conferencia de Mala y la batalla de Abancay. Termina perdiendo definitivamente en la batalla de las Salinas a la profe. Almagro es capturado y ejecutado por orden de Hernando Pizarro. Tenía la autoridad, Francisco era el gobernador. Y Almagro era un gobernador mínimo, un enviado del rey, tenía que ordenar su ejecución, pero no un simple capitán. Y Hernando ordena su muerte, lo decapita, a la que quedó poniendo fin a esta primera guerra civil. Pero los almagristas juraron venganza. Juan de la Rada, ¿recuerdas? El amigo de Almagro, sabía de la existencia de su hijo, que lo tuvo con una noble guaraní allá en Panamá. Así que el mozo era una especie nueva. Era un mestizo, pero hijo de Almagro, que era morisco, tenía sangre musulmán en las venas, como un indígena. El mozo vino convencido para retomar la gobernación de su padre, ¿sí? Y inició esta segunda guerra civil vengándose de Almagro. ¿Cómo? Vengándose de su padre, ¿no? ¿Cómo? Asesinando a Pizarro en su casa, ¿sí? Con 14 individuos más. Vestidos de nobles se metieron y después de un incidente, una bifurca, una estocada en la garganta lo fulmina. Desangrándose hace una cruz en el piso la besa, pero los almagristas le pintaron la madre y le reventaron un cantarazo en la cabeza. ¡Plá! Ahí quedó. Así se inició la Segunda Guerra Civil. ¿Sabes tú que después de la muerte de Almagro, los almagristas le contaron al rey los hechos pidiendo justicia antes de que venga el mozo odio? Otro, mira, voy a retroceder solamente para contarte esto. ¿Qué cosas? Espérate. En las Salinas no muere Almagro, ¿cierto? Lo matan. Los almagristas tomaron 3 medidas. Los más cobardes se fueron con Manco Inca. Manco Inca, ayúdanos, refúgianos, los pizarristas quieren matarnos. Manco Inca calculó mal y decidió refugiar a algunos almagristas. ¿Por qué? Si me gano el apoyo de ellos, dijo, pronto juntos venceremos a los pizarristas y luego ya los mato a ellos. Eso hizo él. Otro grupo, ya de media caña, enviaron cartas al rey de España contándole los hechos. Hasta España, rey, majestad, mire usted, los pizarristas son abusivos, nos han quitado nuestro líder, lo han matado injustamente. Y otro grupo decidió venganza, pues Juan de la Rada fue el que decidió traer al noble mozo. Así ocurrieron los hechos. Bueno, ya, el mozo entonces con los más radicales asesinaron a Pizarro y tomaron posesión de ambas gobernaciones. Ese fue el motivo de la Segunda Guerra Civil. ¿Cuál, profe? Llegó el licenciado Baca de Castro, ¿recuerdas las cartas que enviaron? Llegó para hacer justicia por la muerte de Almagro. Y obvio que él sospechaba de Pizarro, pero cuando llega se entera que Pizarro también está recontra muerto. ¿Quién murió primero? Almagro. ¿Quién lo mató? Se enteró que fue Hernando Pizarro, ¿recuerdas que injustamente lo ejecutó? Lo tomó preso. Menos mal él se entregó. Lo tomó preso de arranque. ¿Quién mató a Pizarro? El mozo y su gente. Ofreció que se rindiera, pero el mozo no acepta su rendición. Por eso se da la guerra. Ah, ya. Segunda Guerra Civil entre el mozo y Vaca de Castro. Pero el mozo fue definitivamente derrotado en la batalla de Chupasay en Ayacucho. Ah, la profe. Y adivina, recibió la misma suerte que su viejo. Fue decapitado. Y ambos fueron enterrados en un lugar, en la iglesia de la Merced, en el Cusco. Bueno, Vaca de Castro hizo una jugada inteligente. Se llevó preso a Hernando, ¿recuerdas? Y también a la hija de Pizarro, que tuvo con Quispecisa, a la famosa Francisca, para evitar que alguien se casara con ella y reclamara su gobernación. El rey terminó enterándose de toda esta basura a la Michi y decide, de acuerdo a algo radical, suspendió las gobernaciones. ¿Te recuerdas esa forma de gobernar a través de un expedicionario? Y suspendió las encomiendas en primera vida. O sea, ¿te recuerdas? El encomendero podía tener encomiendas, ¿no? Y podía heredar su encomienda al hijo y a su nieto para administrarla, pero el rey lo suspende. El 20 de noviembre de 1542 está creando el virreinato. Mira, y las guerras civiles aún no acaban. Ya se dieron 2, pero aún continúan. Es más, para traer aquí las nuevas leyes, envió a su primer virrey, Vasco Núñez Vela. Él, pero lo malo es que era muy a rajatabla, terco, debió negociar, pero no impuso las nuevas leyes así, a la plebe ganándose la bronca, pues,
de los encomenderos. ¿Sabes tú que él se enteró de la rebelión de Mancuinca? Mancuinca ya, recuerdas, había salido del Cusco, se había refugiado en Vilcabamba. Así es que ofreció una recompensa por su cabeza. ¿Quiénes se habían refugiado con Mancuinca, recuerdas? ¿Quiénes? ¿A quiénes se ofreció Mancuinca? ¿Quiénes? Dime. Almagristas. Muy bien, estás atenta. Un grupo de almagristas asesinó a Manco Inca, enterándose de la recompensa solamente por cobrarla. Pero más babosos no lograron escapar. Los indios los capturaron y los ejecutaron. ¡Hala, qué feo! Bueno, vengaron, pero Manco Inca igual fue asesinado. ¡Hala, profe! Bueno, profe, los encomenderos, ¿qué hicieron con el rey Blasco Núñez Vela? No aceptaron las nuevas leyes. Y la Real Audiencia, mira la jugada que hizo a Majestad, lo van a matar. Chaparon al virrey y lo enviaron por mar de regreso. Pero el virrey terco desembarcó en el norte. Y los encomenderos se enteran, lo persiguen hasta el norte y se enfrenta con él en la batalla de Ñaquito. Lo capturan y deciden ejecutarlo. Eso fue radical. Era solo para regresarlo, no sé, o decirle que cambie las leyes. Pero matarlo es una declaración de guerra directa con España. El lugarteniente de Gonzalo Pizarro, que era el único sobreviviente de los Pizarro. Recuerda, Juan estaba muerto. Hernando preso, lo llevaron a España. Francisco recontra muerto, en su caso lo asesinaron. El único sobreviviente era Gonzalo. Gonzalo, asesorado por su lugarteniente Francisco de Carvajal, le dijo, ¿por qué no te proclamas rey y haces aquí una monarquía? Lo estaba pensando, pero muchos encomenderos desconfiaron de eso. ¿Qué? ¿Este imbécil quiere ser rey? Está loco, ¿no? Se ganó ciertos enemigos. Uno de ellos fue Centeno, ¿sí? Diego de Centeno. Convenció a muchos encomenderos. ¿Por qué tenemos que obedecerlo? Ya hicimos mal, ya la regamos, matamos al virrey. El rey nos va a matar como a ganado si no hacemos algo. Tenemos que reconciliarnos con el rey. Así es que Diego de Centeno se rebela contra Gonzalo Pizarro, ¿sabías? Pero Gonzalo Pizarro lo derrota en la batalla de la Guarina. Profe, bueno, el rey enterado de todo eso, decide enviar a alguien de confianza. Envió al licenciado Pedro de la Gasca con el título de pacificador. ¿Sabes quién era? Era el mentor de su hijo, el futuro rey, del príncipe de Asturias. Era el mentor del famoso Felipe II. Bueno, todavía no era Felipe II. Felipe de Asturias era. Bien, así es que la Gasca llega aquí con pleno poder de parte del rey, sí, con autoridad para hacer y deshacer. Prometió respetar las encomiendas de quien lo apoye. Prometió perdonarles la vida de todo aquel que apoya al rey. Por eso la batalla de Jaquijahuana, ¿de acuerdo? Ya después inicia la Tercera Guerra Civil, ¿no? La batalla de Jaquijahuana, más que una batalla, fue un desbande. En plena batalla, varias tropas de Gonzalo Pizarro se pasaron a las filas de la Gasca. Ya imaginarás cómo acabó Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, ¿no? Acabaron recontra feo, ¿sí? Decapitados de sus cabezas colgadas en picas. Profe, fea vaina. Bueno, lo malo de la Gasca es que el hombre prometió mucho y no cumplió. En el famoso reparto de la Guainanima estaba repartiendo encomiendas a los que colaboraron con él, pero no alcanzó para todos. Muchos quedaron descontentos o insatisfechos. Eso generó la Cuarta Guerra Civil, de acuerdo, liderada por un tal Hernández Girón, un pequeño encomendero. Quería más encomiendas para él y su gente, y varios también querían. Aquí eran tiempos del segundo virrey, que había sido de paso el primer virrey en España, su nombre Antonio de Mendoza, pero se murió pronto. Así es que para hacerse cargo de él fue el presidente de la audiencia, que la audiencia reemplazaba cuando el virrey moría. Así se dio la Cuarta Guerra Civil. Después de 3 batallas, ¿de acuerdo? En la última, la batalla de Chuquín de la de Pucará, Pedro Meneses termina derrotando a Hernández Girón, quien pasó la misma suerte que Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, su cabeza colgada en una pica. Fin de las guerras civiles, ¿de acuerdo? Mancuinca estaba muerto, recuerden Vilcabamba. ¿Qué pasó, profe? Allí en España había todo un debate de la situación del indio, la famosa Junta de Valladolid, entre la Gasca y Ginés Sepúlveda. La Gasca pidiendo que el indio sea reconocido como ciudadano, pero Ginés Sepúlveda no. Bueno, como sea, el hecho es que el rey decide no implementar un severo control sobre estas tierras. A casa de Tupac había sucedido a Manco Inca, pero el hombre negoció con el tercer virrey, que era Hurtado de Mendoza, ¿sí? Así es que aceptó el requerimiento, someterse a lo que era el rey de España.
a cambio de títulos y prebendas y una rica hacienda en el Valle de Yungay. O sea, el hombre se vendió. En 1561 se cree que los indios lo mataron. No se sabe la causa de su muerte. Bueno, el hecho es que tras su muerte en el 61 asumió su hermano. Todos ellos, los tres que vendrán, son hijos de Manco Inca, Zaire Tutucuzi Yupanqui y el que vendrá después Tupac Amaru. Bueno, Tutucuzi Yupanqui asumió la resistencia. Al inicio iba bien, pero aceptó bautizarse. Aprendió el español, leyó la Biblia, lo llaman el Inca colonista. Como ya aprendió a escribir español, habló de la vida de su padre, de la vida de Manco Inca, hechos y obras de Manco Inca, así lo llama. Bueno, y negoció con Hurtado de Mendoza, con el mismo virrey. Firmó la famosa paz de Acobamba. Aceptó que evangelicen franciscanos y agustinos en Vilcabamba a cambio de que reconozcan su autoridad y la de su gente en esa tierra al menos, que no sea ocupada. El virrey acepta. Pero un grupo de curas franciscanos y agustinos lo asesinó, aunque hay teorías que afirman que en realidad él enfermó y que los franciscanos trataron de curarlo, que no soportó el brebaje y que murió. Bueno, pero su hermano menor de Tutucuzi Yupanqui, Tupac Amaru, no se la creyó. Él creyó que lo habían envenenado y decidió vengarse. Inició una guerra de guerrillas impresionante. Mató a todos los españoles que secundaban Vilcabamba, incluso curas agustinos y franciscanos, sin asco. Los mató. Pero para mala suerte de él, después del cuarto virrey Diego López de Zúñiga, llega aquí el quinto, Francisco de Toledo. Toledo, ¿de acuerdo? Que estaba organizando el virreinato bajo el planteamiento de su rey, que ya era Felipe II, no soporta más resistencia y sigue el capítulo durante 3 meses. Al final, Tupac Amaru es capturado y ejecutado por Rey Toledo, lo cual no fue buena idea. Ya vas a ver pues cuando te damos virreinato. Eran tiempos del rey Felipe II, recuerda. Muere descuartizado Tupac Amaru, partido en 6. Muy bien, colorín colorado. Respondamos las preguntitas a ver qué tanto has aprendido. Los primeros gobernadores españoles de tierra firme americana, nombrados por el rey de España, Fernando de Aragón, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, tuvieron a su cargo respectivamente las gobernaciones. A ver, Chancón, ¿qué gobernación tuvo Alonso de Ojeda y cuál Diego de Nicuesa? A ver. Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Muy bien, Chancón, perfecto. Sí, exactamente, es en ese orden, bien. Pizarro y sus socios decidieron formar una empresa cuyo fin era el lucro, además de supuestamente cristianizar y subyugar esas nuevas tierras a la realeza española. Encontraron una situación perfecta porque hallaron un estado dividido a causa de la disputa por el poder entre los dos hijos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar. Los españoles tuvieron como aliados a las indias subyugar por el vicario. Es así que los españoles lograron enterarse de la problemática del Estado y así los pasar como libertadores. Logran formar una alianza que les permitirá tener más gente a su mano. Las primeras etnias colaboracionistas de los hispanos fueron las primeras. ¿Cuáles? A ver. ¿Quiénes Huancas y estuvieron? Cañaris. No, las primeras. Los huancas fueron los más importantes, pero ¿te recuerdas lo que estuvieron en Cajamarca? ¿Quiénes eran? Chachapoyas. Y Cañaris. Cañares. Claro, muy bien. Los socios de la empresa de Levante para realizar el tercer viaje tuvieron que, a ver, con tal de tener autorización para el tercer viaje, ¿qué tuvieron que hacer? Firmar la capitulación de Toledo con el rey de España. Obvio, muy bien, Chanco, muy bien. El rey de España, Carlos I, buscó asegurar sus intereses económicos de la empresa de la conquista cuando en la capitulación de Toledo se establecía. ¿Qué hizo el rey Carlos para asegurarse dinero? ¿Qué estableció en la capitulación de Toledo? El quinto real. Claro, pues así aseguró la quinta parte de todo lo que tuviese, mencionó. El apoyo de los curacas o Hatun Curacas, Huancas, Cañaris, Chapoyas a los invasores españoles fue el factor principal que determinó. A ver. ¿Fue la causa principal de qué? La captura de Atahualpa. No. El ¿No te fracaso de la acuerdas? dirección militar incaica en su lucha El contra los fracaso de la dirección militar incaica en su lucha contra los hispanos, claro. Los huancas. En la captura de Atahualpa solo estuvieron Chachapoyas y Cañaris, no estuvieron los huancas. Es la clave escasita. La resistencia militar inca desde Vilcabamba, liderada por Manco Inca, se realizaba en simultáneo con la guerra entre, o sea, mientras Manco Inca se rebelaba ya desde Vilcabamba, ¿qué pasaba? Al mismo tiempo, paralelo.
Lo de Pachacamac y lo de Chile. Claro, ¿quiénes eran los de Pachacamac? Los de Lima, ¿no? O sea, Pizarro, pizarristas, y los de Chile eran los almagristas. La primera guerra civil entre Pizarro y Almagro. Dirigió la represión contra los rebeldes encomenderos en nombre del rey de España, luego de la derrota de Centeno. ¿Recuerdas quién vino aquí enviado por el rey, alguien de confianza? ¿Quién? Con el título de pacificador. Pedro de la Gasca. Muy bien, monstruo, que atentos están. Espero que con esa información lleguen al examen, por eso repasen. Las primeras disputas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro surgieron a raíz de... Sus primeras disputas surgieron a raíz de ¿qué? La capitulación de Toledo. Claro. ¿Cuál era el contexto político en Europa cuando se promulgó las nuevas leyes del 42 por Carlos I de España o V de Alemania? ¿Recuerdas? El rey estaba harto de que los encomenderos vean sus propios intereses. Él quería imponer su autoridad. ¿Cómo se llama eso? Absolutismo, ¿sí o no? ¿Qué marcarías entonces? ¿Qué pasaba en Europa? Si vivía pleno contexto absolutista, en universal, así lo conoces. Ahí está en la Ser de las clave. monarquías modernas centralizadas. Monarquías modernas absolutistas. Lo que hacía el rey nada más era implantar su absolutismo, evitar que un grupo de infelices estén por encima de él, obvio. La propuesta política de Francisco de Carvajal, recuerdas el lugarteniente de Gonzalo Pizarro al que llamaban el demonio de los Andes. Después de vencer al virrey Blasco Núñez Vela, no es Vela, es Blasco Núñez Vela, ¿cuál fue su propuesta? ¿Qué le propuso a Gonzalo Pizarro? Crear una monarquía en el Perú. Claro, pues que él se proclame rey, le dijo, ¿sí o no? Ganándose la bronca de muchos encomenderos. Los movimientos indígenas centenaristas Taquiuncoy y Anahuara fueron un rechazo al... se dieron durante el tiempo de Tito Cusillupanqui. Fue una tesis ideológica liderada por los tarpuntaes de Juan Chocme en Ayacucho. Fue un rechazo a el dominio español y su cultura cristiana, por si acaso. Eso veremos cuando vemos virreinato también. El gobierno de Blasco Núñez Vela en el Perú fue sacudido por la gran rebelión de los encomenderos que lideró Gonzalo Pizarro. La disputa fundamental en esta guerra fue por, ¿recuerdas? ¿Qué se había eliminado? Las encomiendas, ¿sí o no? Pero no hay eso, profe. Las encomiendas terminaron siendo con el tiempo grandes haciendas. ¿De acuerdo? La clave es eso. ¿Qué más? Seleccione la opción donde se indica la correlación correcta entre ambas columnas respecto a los incas de Vilcabamba y sus principales hechos. A ver, dime. ¿Quién aceptó la paz de Acobamba? ¿Quién firmó ese acuerdo? Lo llaman el Inca cronista. Tito Cusillupanqui. Bien, aquí vanita, ¿sí o no? ¿Quién aceptó el requerimiento? Se rindió ante los españoles por una rica hacienda en el Valle de Yucatán. Said Tupac. Bien, monstrua. Recibió almagristas en Vilcabamba. Calculó a Manco Manco Inca. Manco Inca. Y Tupac Amaru él ejecutó varios sacerdotes agustinos y franciscanos, ¿no? Delito. CBAD. CBAD. Oye, CBAD, acá están los besitos, ¿sí? Muy bien, qué pichada. Insulto a tu cerebro, ¿no? Pero qué fácil cuando lo tienes todo fresco. Ahí está la idea, pues, en el examen queda igual. En la batalla de Iñaquito, el virrey Blasco Núñez Vela fue derrotado y ejecutado. Estos acontecimientos marcaron la consolidación del poder de los rebeldes encomenderos. Ante tal situación, el virrey fue reemplazado temporalmente por... Dime, cuando un virrey muere, ¿quién lo reemplaza momentáneamente? El Consejo de Indias. No, El Cabildo. la Real Audiencia. La audiencia lo reemplaza momentáneamente. Dirigió la última protesta de los invasores españoles contra la monarquía española debido a las medidas que perjudicaban a los encomenderos. A ver, ¿quién dirigió la última protesta? Hernández Girón. Francisco Hernández Girón. Muy bien. Ya saben el problema, muchachos. Estudia, no seas vago, perdona, no seas rencoroso. ¿Listo? ¿Se entendió la clase? Sí. ¿Qué te queda hacer? ¿Qué te queda hacer? Ah, ya, repasa el método Chupotito. ¿De acuerdo? Repasen, no sean burros. Te está diciendo, y está bien, no sean malos, sean buenas personas. ¿Listo? Muchas gracias, chocobecitos. Adiós, nos vemos. Bye. Cuídate, Ariana. También, chao, Robert. También, cuídate, Pamela. Chao, Ruth.